Bienvenida, bienvenidos a QR. Estamos arrancando aquí en Bravo TV. Enseguida, una mesa muy interesante hoy en QR, porque está Hernán Lecher, porque está Martín Granowski, porque está Carlos Heller. Y son todas miradas que van a tratar de responder una pregunta. Es dónde estamos parados en los límites del ejercicio institucional de la Argentina, en los límites del plan económico del gobierno y en los límites de la resistencia de la sociedad, que se sigue movilizando por las políticas de ajuste del gobierno. Ahora, tratemos de encuadrar un poco la escena, no solamente en el día de hoy, es decir, cómo llegamos a la sesión de hoy. Es muy caprichoso el recorte que vamos a hacer y lo vamos a hacer a través de portadas de QR, nos van a ir guiando. Son portadas de QR que de alguna manera nos dan la razón de haber puesto el ojo en ese momento. Ustedes saben, hacemos una portada en lo que cada día nos parece más relevante. Vamos a arrancar caprichosamente, insisto, hace una semana atrás, cuando la banca JP Morgan le da un aviso a los actores del mercado, a los actores de las finanzas, a aquellos que están jugando y especulando, invirtiendo o viniendo a la Argentina con los dólares en la bicicleta financiera. La portada era esta. La JP Morgan, decíamos, porque el mensaje de esta banca era, bueno, un poco a los botes, hay que esperar, hay que hacer una pausa. Recomendamos volver a dólares, a los que vinieron con dólares, cambiaron a pesos, querían hacer la bicicleta financiera, les recomendamos hacer una pausa. Vuelvan a los dólares y arranquen para afuera. ¿Por qué? Bueno, porque se estaban dando cuenta que la bicicleta financiera ideada por el ministro de Economía no estaba ya para seguir la misma marcha. Y fue un aviso, es un toque de campana para algo que sostiene el propio modelo. ¿Y qué hacía el ministro de Economía, Luis Caputo, en una conferencia, en una exposición a los agentes del mercado, a los agentes económicos? Bueno, esta otra portada de QR. Comprá, campeón. ¿Se acuerdan? Si tan barato está el dólar y tan atrasado está, bueno, vayan y compren. Con un tono muy canchero, casi sobrador. ¿Y qué hizo la gente? Bueno, fue y compró. Y el dólar se disparó por distintas razones, ratones. Pero el dólar se disparó efectivamente. Hay una secuencia de situaciones en las que las cosas al gobierno no le estaban saliendo como esperaba, aún con estas canchereadas. ¿Qué vino después? Después vino la invitación para el 9 de julio del presidente Javier Milei de ir a Tucumán, la convocatoria a gobernadores, que hasta acá los gobernadores eran los que le venía salvando la ropa al gobierno. Para decirlo de otra manera, la motosierra tenía varias empuñaduras, una la del gobierno fundamental, pero había otra que le correspondía a algunos gobernadores de la Argentina que con su representación en el Congreso Nacional o bien no daban los votos necesarios para ponerle un freno al ajuste, o bien cuando hubo decretos o vetos del propio gobierno para cosas importantes como universidades, jubilaciones, sostuvieron el veto del gobierno. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, pasó esto. La niebla que al presidente Milei aparentemente no le permitió viajar a Tucumán, pero que en realidad estaba escondiendo que no estaban los mismos apoyos, que entendieron gobernadores que no tenían que ir a darle un espaldarazo porque no estaban del todo conformes con lo que estaba pasando. Reuniones en el CFI, acuerdo inédito de todos los gobernadores para una redistribución de fondos, los ATN, el impuesto a los combustibles para que se coparticipe, pero ahí había un apoyo evidente que el gobierno estaba perdiendo. Y entonces, encima, la vicepresidente Victoria Villarruel demuestra cómo se podía efectivamente viajar y solamente va para plantarse en la puerta de la Casa Histórica de Tucumán, mostrarse con un poncho y decir, ¿vieron que se podía? Es más, vine y ya me voy porque me voy a atender mis responsabilidades en el Senado. Y entonces vamos al Senado en un momento. Antes de la sesión ocurre algo realmente muy llamativo y que a nuestro criterio muestra cierta debilidad del propio gobierno y cierta debilidad de los actores y por ende del plan económico, que es el affair Fantino, todo el asunto Fantino. Fantino, uno de los voceros paralelos del propio gobierno, dice que rompe un off de una charla de 1 hora con el ministro de Economía. Y en ese off, y con toda una jerga de la guerra de las galaxias, y las naves, y los misiles, y los motores, y los reactores, básicamente lo que dice es, mañana va a ocurrir algo en el Congreso que es muy complicado, que pone en juego la estabilidad del plan económico del gobierno.
Y entonces, ¿qué va a pasar? Según me dijo el ministro de Economía, la nave va a temblar, va a aumentar el dólar, va a estar mucho más arriba de la banda de arriba, de la banda máxima, el riesgo país va a ir por arriba de los 1000 puntos. Dice algo muy llamativo y muy direccionado a la clase media. Dice, si te compraste un viaje a Bucios para el verano, cuidado porque capaz que no lo vas a poder hacer. Es un mensaje muy desafiante, muy teledirigido también a un sector de la sociedad. ¿Para qué? Bueno, evidentemente para meter miedo. ¿Para presionar a quién? Que a través de la sociedad presionen o por lo menos caractericen la acción de los gobernadores para que los haga corresponsables de lo que puede pasar. Y que los gobernadores digan, che, pará, nos van a echar la culpa a nosotros de todo lo que está diciendo Fantino. Ahora, el gobierno se recontrapreocupó. Y entonces el presidente de la Nación tuitea esto. Desmontando la opereta. Acá el video completo de lo que dijo Fantino. Le tomaron el gusto, desde mi discurso en Davos, en hacer copy y pegue, pasemos por alto lo del gato, para que las personas digan cosas que no dicen. Porque se había, ya lo saben la historia, se había viralizado un recorte de lo que había dicho Fantino. Pero comete un error tremendo el gobierno, que es ofrecer el link de toda la entrevista de Fantino. Y lo que dice Fantino, sin corte, sin edición, es peor que lo que decía el recorte. Y valida todo lo que efectivamente dice. ¿Qué salen a decir del Ministerio de Economía? Fantino entendió todo al revés. Le dijimos todo lo contrario. Es muy interesante porque ahí aparece, o por lo menos se desnuda la operación. La operación real era que Fantino pudiera instalar esa idea del miedo y que haga repensar al esquema político. Y entonces rápidamente, además de este mensaje de Milei, el ministro de Economía, un día feriado, se va volando a un programa de televisión atendido por otros voceros paralelos del gobierno y ocurre lo siguiente. ¿Por qué congelamos esta escena? Esta es la escena en la que un ministro de Economía a un periodista le ofrece su teléfono para que lea en vivo lo que le dijo al presidente Javier Milei. Yo no sé si esto es para el bar de la política. Yo no sé si entendemos la situación. Un ministro de Economía que siente que está en juego algo muy importante, su propio plan económico, por lo que había dicho otro vocero paralelo del gobierno, le muestra el teléfono, no entra en ninguna cabeza. Por lo menos en la lógica de la política del siglo XX esto no pasaba. O esto era una caracterización muy concreta de debilidad. El ministro de Economía necesita que un periodista que nunca le hace una repregunta le valide lo que está en un teléfono. Había pasado con Milei, ¿se acuerdan que le dio a otra periodista un teléfono? No, léelo. Una situación horrible, porque lo obligó a leer todo lo que efectivamente estaba. Creo que era una conversación con un hombre fuerte de la provincia de Misiones respecto de otra votación. Bueno, todo esto en la víspera de una votación muy importante, de una votación que busca reparar el dolor a sectores que le están pasando muy mal, que ya tenía media sanción de diputados. Estamos hablando de jubilaciones y hablamos de familias o personas con discapacidad. Antes de la sesión, este mensaje de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también lo había dicho el jefe de gabinete Francos. Hoy el kirchnerismo, que estaba muerto el kirchnerismo, ¿no? Faltaban los últimos clavos para matar al kirchnerismo, para enterrarlo, pero parece que tiene la capacidad de hacer un golpe institucional. Planea un golpe institucional en el Senado, planteándole a la vicepresidenta, déjamelo un segundito más a pleno, porfa, así lo puedo leer bien. Planteándole a la vicepresidenta una sesión autoconvocada para arrebatarle el poder a la presidencia del Senado y agujerear los éxitos económicos del gobierno que tanto nos han costado a los argentinos. Muy sólido no era, aparentemente, ¿no? Si una fuerza política en desaparición le puede poner en jaque su propio plan económico. No se puede permitir, están planteando otra vez la idea de un golpe institucional y llevarse puesto. Bueno, el jefe de gabinete hace el mismo planteo. Y finalmente la sesión tiene el quórum correspondiente, muchas discusiones que ahora vamos a repasar, las autoridades del bloque del oficialismo diciendo esto no vale, estaban todas las representaciones, pero esto no vale, un ataque a la vicepresidenta también muy fuerte, diciéndole que se tenía que levantar, que no lo podía convalidar, respuesta de la vicepresidenta muy fuerte, ahora se acuerdan que soy la vicepresidenta de la Nación, dice. Y se da el siguiente resultado que se ve en el tablero, al que le volvieron a poner el fusible, evidentemente. Y ahí está. Muchas ausencias, es cierto, pero ningún voto negativo. En este caso, la votación para jubilaciones.
Es decir, por unanimidad de los que estaban, sin negativos. Un apoyo muy fuerte. El presidente dice que ya lo va a vetar. El presidente dice que va a vetar y que si le revierten el veto, va a ir, atención con esto, va a ir al Poder Judicial para inhabilitar algo que decidió el Congreso con este consenso. Enseguida lo vamos a hablar con Andrés Gil Domínguez a ver qué piensa, pero ya adelantó una opinión. ¿Estamos entendiendo la gravedad de la situación? Estamos haciéndonos preguntas en este momento por los límites de la escena. Es una pregunta por los límites institucionales de lo que plantea el gobierno, por los límites políticos hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente Javier Milei, que acelera cada vez más y se viene la curva. Y estamos hablando también de los límites institucionales. De los límites institucionales respecto hasta dónde se puede convalidar este tipo de situaciones. Ahora, aparece todo el esquema troll del gobierno. Ahora lo vamos a repasar en nuestro segmento, porque son muchos, pero van todos en esta línea, miren. El trumpista se llama Luciano Cabrera. Ya nos cansamos, por lo menos acá en QR, de seguir utilizando los nombres de fantasía. Lo repostea Daniel Parisini, alias el Gordo Dan, porque son personas de carne y hueso que lo que dicen es: el Jabo debería organizar milicias populares entregando armamento a ciudadanos para facilitar el cierre del Congreso. En algún momento nos puede parecer una fantasía, nos puede parecer un exceso. Esto ya ocurrió. Esto ocurrió en Brasil, donde Bolsonaro tiene que responder ante la justicia por estas situaciones, y ocurrió en Estados Unidos. Esto que están planteando, medio en joda, medio en serio, ya pasó. ¿Es chiste o no es chiste? Y va construyendo un clima que el presidente avala y abona. Y en el Senado se dicen barbaridades. Y la pregunta sobre si nosotros estamos medio a la Tato Bores, vermú con papas fritas y good show, observando todo esto como si fuera un entretenimiento político televisivo. Ese es el mayor riesgo probablemente. Porque ya la pregunta a esta altura no es ni por el presidente, ni por el mundo troll, ni por los legisladores y legisladoras que lo siguen. Ya la pregunta es por nosotros mismos. La pregunta es por los resortes institucionales que tienen que ponerle un freno a esta situación, que parece muy grave. Cuanto más grave es el desborde institucional, más preguntas hay sobre el plan económico. No hay un cuándo, no hay una bola mágica para saber en qué momento la cosa se desmadra, pero la tensión parece ser cada vez más fuerte y por eso esta es nuestra portada. La tensión de la cuerda. El presidente parece estar muy decidido a tensar cada vez más la cuerda. Hay una pregunta para hacerse: ¿cuál es ese último hilo que sostiene? Yo no tengo la respuesta, pero se lo voy a preguntar a la mesa. A Carlos Heller, a Martín Granowski, a Hernán Lecher y a nuestros invitados de hoy. ¿Qué es lo que hoy sostiene esa cuerda, que parece cada vez más débil? En medio de todo esto, como si fuera poco, dos situaciones que van creciendo y que acorralan al gobierno en términos judiciales. Uno, las valijas sin control, representadas en esta escena. Las 10 valijas que entran en un avión privado de un hombre muy poderoso, Escaturice, que si se lo nombra en otros medios, inmediatamente quizá no trabajas más en esos medios de comunicación. Un hombre muy poderoso, un empresario muy poderoso. Y el presidente diciendo: en realidad son bultos, no pasa nada. El vocero Adorni diciendo que esto no pudo haber pasado, y si pasó, olvídate, si salieron de Estados Unidos, ahí están los controles que necesitamos. En las próximas horas hay quien dice, hay revelaciones muy explosivas sobre este caso. Y el otro tema, que es el de la criptoestafa Libra, que en las últimas horas tuvo un relevamiento, una revelación muy importante, que es esta que comparte Maximiliano Firman, con quien hoy vamos a conversar dentro de un rato. ¿Qué identificaron en esta investigación de Fernando Molina? Bueno, identificaron, porque se fue de boca Hayden Davis, el creador de la moneda, identificaron su billetera virtual. Es muy fácil traquear lo que hace una billetera virtual, lo que es difícil es saber a quién le corresponde. Bueno, bingo, encontraron la billetera de Hayden Davis y lograron identificar cada movimiento, eso es lo que se ve en el posteo, que después lo vamos a repasar, cada movimiento político de Hayden Davis, con quién se juntó en la Argentina y después qué movimiento de dinero, millones de dólares,
qué movimiento empezó a hacer después de cada reunión. ¿Esto configura el delito? ¿Es prueba suficiente? No, son indicios muy importantes para reconstruir la historia. Pero digo, además de todo lo que acabamos de contar en esta semana, estos elementos que al gobierno lo hackean y le molestan mucho. Parece una situación límite. Ahora, estamos en un momento del país en que no tenemos mucha idea de cuáles son los nuevos límites de esta nueva realidad, que no es una cosa solamente argentina, es una cosa global. Pero en algún momento los anticuerpos deberían aparecer, los anticuerpos institucionales. No sabemos si estamos cerca, si estamos lejos. El gran riesgo es que las cosas se vengan muy a pique y eso no es para celebrar. Porque cuando las cosas se rompen, cuando la cuerda se tensa tanto que se parte, los que sufren son los sectores vulnerados de siempre. Arrancamos QR con las voces del día. Por ley tiene que estar en la provincia de Tucumán, pero bueno, es de público conocimiento los problemas climáticos que ha tenido ayer el presidente. No solo vengo como vicepresidente de la Nación, vengo como argentina. Antes la gente decía seguridad, ahora lo primero que me piden, empleo. ¿Somos realmente libres? Y en fechas como hoy es muy bueno recordarlo. Pensar que Argentina queremos tener en el 27, en el 31, en el 35 y cómo llegamos ahí sin dejar a nadie atrás. El nombre que se eligió, Fuerza Patria, es un lindo nombre. Creo que tiene que estar significado por algunas cosas, por ejemplo, Cristina Libre. Mandrilandia, o los gobernadores enojados mañana, comienzan a lanzarle los primeros misiles. Javier dice, tranquilos, vamos a bailar y la vamos a pasar muy mal de acá a diciembre. En octubre los paseo en chota. Pero yo lo conozco a Fantino. Él tiene una manera de construir lo que dice, pero en realidad después te dice, no, bueno, esto es todo lo contrario de lo que estoy explicando, ¿se entiende, no? Yo me estoy bancando el vuelto, ¿no? Porque yo estoy haciendo una reforma del Estado, le estoy rompiendo los curros a todo un conjunto de hijos de puta. Y, digamos, Libre es un vuelto, digamos, las valijas es otro vuelto. Lo que pasó ayer es el punto de partida de todo lo que va a venir. Los tipos están viendo que se les va a complicar porque es lo que el mercado está viendo. Yo lo enfrenté a Santilli en la provincia de Buenos Aires y él opinaba de un país basado en la educación, en la ciencia, y ahora está con la Libertad Avanza que destruye la ciencia, la educación, que tiene rasgos autoritarios. Cerca del 70% de los ciudadanos que te dicen que el mes termina el 20, que no llegan, endeudados, que comprar duele, que tienen más de un trabajo. La movilización hoy es más fuerte que nunca porque realmente nos preocupa el hospital, ni un atisbo de solución. ¿De dónde salió Patricia Bullrich con esas decisiones? Que el funcionamiento del Congreso sea un golpe institucional. En todo caso, el golpe institucional lo están haciendo ellos, que hacen caso omiso a lo que dice este Congreso de la Nación. Yo le pido a los senadores que sepan que detrás de sus decisiones hay un montón de familias que la están pasando muy mal. 52 afirmativos, 0 negativos y 4 abstenciones. Por lo tanto, es unanimidad. Cuando nació Joaquín, la discapacidad era un nombre nada más. Y ahí la viví en carne propia y entiendo que le puede pasar a cualquier persona y con esto no se jode. Muy buenas noches a la mesa de QR. Hola Martín Granowski, ¿cómo estamos? Noches, ¿cómo estás? Hola Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bueno, y le damos la bienvenida, como cada jueves, a Carlos Heller. Hola Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo caracterizás la escena con tu experiencia? Yo no sé si vos tenés lógica del siglo XX, vos viviste toda la política del siglo XX y te vas encontrando con ya cosas... me trataste de viejo de No, modelo, ¿no? Aquí, al contrario, me parece que... Pará, Martín también. Han analizado... Vamos a contar algo de 1905. No, han analizado la política con lógicas que parecen no estar... Yo voy a ir más cerquita. ¿Te acordás de la época de la ley Sáenz Peña? ¿Vas a ir más cerca? Más cerca. ¿Por qué? Claro. Porque yo creo que esto hay que ubicarlo en un momento. El día que asume Milei la presidencia, cuando va al Congreso, sí, jura, sale y habla de espaldas al Congreso. Primer acto de gobierno de Javier Milei fue darle la espalda al Congreso y dejar claro que iba a gobernar sin el Congreso. Es decir, que el principio constitucional de la división de poderes, de los roles, de que el Parlamento tiene como rol el control incluso de la acción del Ejecutivo, en el punto de lanzamiento, acordate, ratas... Sí, pero finalmente gobierna con el Congreso, porque espera, sí, pero le dan los votos, yo te hablo o le de lo sostienen los vetos. emblemático, sí. Después seguimos, vos me pediste una referencia, entonces
Yo te doy una referencia. No puedes olvidar, no nos podemos olvidar de que en el punto de partida, sin que haya pasado nada, el primer gesto del presidente de la Nación es fuera del Parlamento. No quiero Parlamento. No quiero Parlamento. De ahí en más viene todo lo que pasa. Lo hemos hablado muchas veces, yo y vos lo hemos charlado. Desde luego que hay una cantidad de sectores políticos, de referentes políticos y demás, que coinciden con algunos de los grandes lineamientos que tiene este gobierno respecto del rol del Estado, sí, respecto de los problemas fiscales, de una cantidad de cuestiones, y que de buena gana lo quieren apoyar. Lo que les pasa es que en el transcurrir de las cosas, cada vez se le va haciendo más difícil y más estrecho el margen para poder apoyarlo, hasta llegar al límite de lo que pasó en este momento, donde los 23 gobernadores y el jefe de gobierno, entre los cuales rápidamente acá podemos identificar una docena que quisiera que esto funcione bien y que están de acuerdo con esos lineamientos, dicen, mirá, no puedo más. Me cortaste por todos lados, además obra pública, no puedo pagar los sueldos a los maestros, no puedo pagar los sueldos a la policía, no le puedo pagar, me va a explotar, antes que me explote a mí, pará, hermano. Y hay un límite institucional, y creo que una de las referencias, o uno de los ejemplos que estás planteando, está en línea, es la senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri. Excelente la intervención de Guadalupe Tagliaferri. Bueno, Guadalupe, te saluda Pablo Caruso en QR, con todo el equipo, y Carlos Heller, que acaba de decir que tuviste una excelente intervención hoy. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por poder hablar. Bueno, a ver, caracterización, seguramente lo escuchaste a Carlos en una rápida caracterización del momento, pero vos como senadora, ¿qué observaste, qué te deja la sesión de hoy? Bueno, primero creo que hicimos nuestra tarea. A mí, si querés, en términos generales, me parece preocupante que el Poder Ejecutivo Nacional considere que si se opina igual que ellos está bien, y que si se opina fuera de ellos es golpe de Estado, es ilegítimo. Hoy con proyectos de gobernadores que tienen muchísima afinidad con el gobierno nacional y que han acompañado votos, han acompañado apoyo a los vetos. Bueno, antes eran unos héroes, ahora son ilegítimos. Entonces, me parece que eso no tenemos que dejar de perder de vista que frente a la impotencia que genera ocasionalmente o no perder una mayoría en el Congreso y que la democracia funcione, la argumentación que hay es ilegítima, es ilegal y demás, y me parece que hay que hacer un llamado de atención frente a ese discurso que me parece que hay que poder contrarrestarlo realmente. Y después la sesión fue legítima, la encabezó la vicepresidenta de la Nación, estaba el presidente provisional del Senado, el quórum que se consiguió acá fue un quórum amplio, no fue un quórum de un solo bloque político, sino de muchos más senadores. Se aprobaron la validez de los dictámenes con más de 44 o 46 senadores diciendo que son válidos, es decir, que había de otras bancadas, no solamente la de Unión por la Patria, y se trataron los temas, y se trataron también los temas de los gobernadores, porque el gobierno nacional administra una conversación donde están todas las provincias y todos los argentinos que están en cada una de esas provincias, no solamente la cuenta corriente de Balcarce 50. A ver, Guadalupe, el gobierno habla de golpe institucional, por un lado, y por otra parte dice tener elementos para recurrir, para judicializar lo que se acaba de votar, porque entiende además que no va a haber, hay que ver qué pasa, ¿no? Pero que no podría sostener el veto eventual que el gobierno ya anticipó. El gobierno tiene la posibilidad de vetar y está dentro de su competencia y lo puede hacer, y en todo caso a ver qué le sucede en las cámaras de diputados y de senadores respecto a ese veto. Nosotros tenemos la competencia de aprobar leyes y el gobierno tiene la competencia de vetar. Ese es el juego de la democracia, a veces sale para un lado, a veces sale para otro, y por eso es importante la búsqueda de consensos y de mayorías y de diálogo político y de respeto y de toda esa conversación que venimos diciendo muchos hace un montón de tiempo. Nada, el gobierno yo creo que lo que hace es, frente a la impotencia de sentir que no puede cerrar la conversación política en el Senado y en diputados, bueno, dice que es legítima. Bueno, las cosas no son como me gustan a mí. Las cosas son como son. La Constitución dice que hay un Congreso que funciona con mayoría. Bueno, acá se aprobó con mayoría, hubo una sesión con mayoría, con quórum. Más escuchaba que algunos me preguntaban
sí la verdad que la sesión tenía que empezar con un quórum especial. Nada, no existe ni siquiera el concepto de quórum especial. Pero la verdad que es parte del relato. Claro. Hernán. ¿Cómo estás, Guadalupe? Te pregunto, Hola, Hernán. a ver, si efectivamente Milei veta la ley aprobada, vuelve a diputados, corregime vos, se necesitan 2/3. ¿Cómo ves ese escenario? Y te pregunto, hoy el gobierno además anticipó que si eventualmente se votara, es decir, se dejara sin efecto el veto, iría a la justicia. A ver, la verdad que yo no soy diputada. En anteriores momentos el gobierno nacional pudo sostener los vetos que había realizado. No sé cuál es la situación ahora. Creo que parte del desgaste permanente de no poder buscar los consensos políticos, de creer que el déficit se baja a costa del déficit de los argentinos que viven en otras provincias que no sea la Casa Rosada, no es sostenible. Y la verdad, es una reflexión que yo llamo que es, primero, que esta ley de aumento de jubilaciones viene con partida presupuestaria. Es decir, nosotros indicamos de qué fuentes de financiamiento se puede sacar estos 21.000 pesos más que se aumentan la jubilación. 21.000 pesos, que además ni siquiera son retroactivos, son a partir de ahora. Más 40.000 pesos del bono, que tampoco son retroactivos, son a partir de ahora. Se viene con fuente de financiamiento, distintas fuentes de financiamiento. Entonces no es que es el plan platita, tiene de dónde sacar porque hay prioridades. Ahora, la reflexión, yo no soy economista y se los dejo a los economistas, que si 21.000 pesos más por mes a los jubilados te hace un agujero y un misil en el equilibrio fiscal, bueno, hablemos entonces de la sustentabilidad del plan. Guadalupe, muchísimas gracias por atendernos mientras siguen trabajando allí en el Senado. Gran abrazo. Gracias a ustedes, buenas noches. Que esté muy bien. Hay preguntas, hay comentarios en la mesa, pero quiero sumar a otro protagonista, que entiendo ya está en línea, que es el senador Mariano Recalde, de Unión por la Patria. Mariano, Pablo Caruso, el equipo de QR y Carlos Heller, también te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias, Mariano. Bueno, en principio, un balance de lo que hoy ocurrió. Estuvimos caracterizando un poco el momento y con mucha preocupación, más allá del resultado de la votación. Bueno, primero funcionaron las instituciones, a pesar de los palos en la rueda, de los boicots de todo tipo que vienen llevando adelante desde el oficialismo hace un par de semanas para que no se traten estos proyectos de ley. Y después que no solo funcionaron, sino que se construyó una mayoría política aplastante para aprobar proyectos de ley que le llevan un alivio a la gente. Proyectos de ley que, aunque sea un poquito, le mejoran la vida a la gente muy necesitada como los jubilados y las jubiladas y como las personas y sus familias con discapacidad. La verdad que con esas tres leyes yo me voy más que satisfecho y además por el número alcanzado en cada una de las votaciones. Mariano, ¿lo ves al gobierno en un momento, digamos, de novedosa debilidad en términos políticos? Sí, lo veo desorientado, veo que el equilibrio que perdieron no es el equilibrio fiscal, sino el equilibrio emocional, y que no tienen rumbo, están como perdidos con planteos muy desquiciados, lo escuchaba hoy al presidente, y cada vez más solos. Así que sí, noto que hay mucha desorientación y una pérdida de poder político brutal, y que al revés de lo que dice Milei en la conferencia, lo que dijo en la conferencia hoy sobre lo que va a pasar en octubre, yo sería mucho más prudente si fuera él. Martín. Ya que estamos, Mariano, Martín Granoski, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Serías prudente y por qué lado irán las diferentes campañas, teniendo en cuenta, ya estamos en campaña, aunque no sea oficialmente, aunque no sea oficialmente decretado eso? Mirá, todavía nosotros no estamos en campaña. Estábamos, en todo caso, en campaña para que se aprueben estas leyes, tratando de mejorarle un poco, llevar un poco de alivio a los jubilados y a las personas con discapacidad en este contexto de ajuste, de recesión, de baja del consumo, de aumento no solo de la deuda externa, sino de la deuda familiar, la deuda personal, la deuda que la gente tiene con la tarjeta de crédito, con el pequeño comerciante que le saca de fiado.
la verdad que estamos en esa campaña. Y después, de cara a octubre, para nosotros falta un montón. Por eso lo que dice el presidente ya asegurando que va a aplastar la libertad, avanza o algo así que dijo, me parece, además de desubicado, que desacertado. Mariano, la última de mi parte. Más allá del GAF Alejandro Fantino, el ministro de Economía reconoce, después Milei también lo hace, que puede haber volatilidad, que puede aumentar el riesgo país, que puede desacelerarse más despacio la inflación. Dice Milei, sí, está reconociendo que va a aumentar la inflación. ¿Qué es en medio de ese desborde, vos llamaste emocional y político? ¿Qué escena imaginás a continuación en el corto plazo? No, es inimaginable lo que va a pasar día a día, sobre todo en este gobierno, pero sí vemos que puede estallar esto por el aire en cualquier momento, sí vemos que este plan económico y esta situación macroeconómica sostenida artificialmente no es sostenible en el tiempo y que tiene el reloj de arena dado vuelta, ¿no? Tiene fecha de vencimiento, esto más temprano que tarde, por eso yo no sería tan determinante con lo que va a pasar en octubre, porque la verdad que nadie lo sabe. Gracias, Mariano. No, a ustedes, gracias. Carlos. Bueno, a ver, primero quiero meterme en un tema bien de fondo, porque yo insisto siempre en la cuestión de la batalla cultural. Y desde el punto de vista de la batalla cultural, no hay que olvidarse en ningún momento que el presidente dice que hay que hacer desaparecer el Estado, que el Estado es una organización criminal, la representación del maligno en la tierra es el Estado, que la justicia social es un delito, que es la expresión de la envidia que las Sagradas Escrituras ponen como un pecado y que por lo tanto la justicia social es un pecado. Y es imperioso que nos detengamos en eso para entender que ahí está el nudo de la cuestión. Si nosotros tenemos que discutir sobre la base de las necesidades de la gente o tenemos que discutir desde la base de los recursos que tenemos. A mí no me termina de cerrar esto de cierra, lo tenemos cerrado, alcanza, y voy a volver a decir, yo no soy hincha del déficit fiscal, pero soy enemigo del ajuste para conseguir el equilibrio fiscal. Y por lo tanto, cuando me hacen la cuenta desde el lado de los ingresos, entonces hacemos lo que podemos hasta donde nos alcanza la guita, digo, pará, en el mismo momento se están mirando estudios que dicen que los ricos son más ricos, que hay 3.000 tipos que aumentaron su riqueza de manera exponencial, que acá y en el mundo entero hay una concentración de... No es que no hay riqueza. Vos decís, validemos los derechos y vamos a buscar los recursos. Lógico, y no quiero hacer concesiones en eso. Y la otra te diría, validar la actividad económica y la actividad industrial. Por eso, pero no quiero hacer concesiones, claro. Pablo, y perdóname que sea muy insistente, porque creo que vamos perdiendo ahí. Es decir, no, ¿a vos te molesta cuando dicen, mirá, si hacemos esto la viene con partida, esto tiene la partida, no, esto no va a generar... No, es una vergüenza son, lo que está... compañeros y compañeras tuyas Estoy también. de acuerdo. Y por eso lo digo así. Yo no dije que no. Y si somos poquitos y estoy solo, es mi punto de vista. Yo estoy expresando lo que yo pienso. Yo creo que nosotros tenemos que insistir en que el problema es que la Argentina no tiene presupuesto. Y que el presupuesto se construye sobre las bases de las necesidades y luego cómo se consiguen los recursos para atenderlas, y no al revés. Y creo que cuando concedes desde ahí, empezás a hacer concesiones en la batalla cultural y vamos perdiendo. Por eso me quiero aferrar y en decirlo clarito. Después podemos entrar en todos los matices, todos los detalles, pero para mí ese es un pasa, no pasa que no quiero conceder. No, esto último me parece muy importante. El argumento del gobierno de que no hay partida presupuestaria para la aprobación de una ley, de un proyecto, es un sinsentido cuando vos pensás que 3 de cada 4 pesos que se ejecutan lo hacen arbitrariamente, sin presupuesto. Sí, no tiene sentido. Maestro, andá a votar el presupuesto y eventualmente podemos ver si vos te corres de presupuesto. Porque si no,
Cuando es arbitrario el gobierno no pasa nada. Cuando eventualmente, lo digo eventualmente, me parece la palabra es muy importante, cuando el Congreso vota algo, en este caso, además con partida presupuestaria... Perdón, Hernán, la Constitución dice que el Ejecutivo manda un proyecto de presupuesto y el Poder Legislativo es el que aprueba el presupuesto. Porque, insisto en esto, porque si no vamos cediendo terreno en el tema de lo que es la división de poderes, no es una formalidad, son roles, tiene que ver. Por eso el Parlamento no se renueva igual que el Ejecutivo, por eso los senadores no se renuevan igual que los diputados. Hay todo un mecanismo que seguramente es perfeccionable, pero de crear compensaciones, porque en el Parlamento están todos los sectores sociales, están todos los territorios, están todas las representaciones de lo que es la nación. Y eso tiene que equilibrar a los otros poderes y tiene su rol que cumplir. Cuando eso se desnaturaliza, estamos en problemas, inevitablemente, y en eso hay que ser intransigente. Si perdés, perdés, pero no perder desde el punto de vista de aceptarlo y de concederlo. A ver, déjeme preguntarle a los tres, quiero conocer su opinión sobre el momento del gobierno. Mariano Recalde dijo, hay una debilidad, no sé para dónde va, dijo debilidad emocional o pérdida de equilibrio emocional. Desequilibrio, sí. Desde el aviso del JP Morgan, pasando por todo lo que pasó con los gobernadores, lo de Fantino de ayer y el ministro de Economía mostrando el celular a un periodista, ¿en qué momento está en una debilidad novedosa el gobierno? ¿En qué momento lo ven? Yo creo que sí. Lo que hay me parece, hilando lo que vos dijiste en la introducción, que básicamente lo acabás de resumir, más Carlos y Hernán pueden decirlo en términos económicos mucho más apropiados que yo, pero el gobierno decidió la recesión, porque es una decisión. El gobierno decide lo que llama desinflación, que ya es deflación. El gobierno decide el frío económico. El gobierno decide aplastar el ingreso de los jubilados, sectores de ingresos fijos, trabajadores informales, pymes, hasta empresas grandes inclusive. Carlos debe tener más experiencia que yo con esto. Esas son decisiones políticas. Eso, si querés, desordena, entre comillas. En realidad es la construcción de un orden, es la construcción de un orden injusto. Pero al mismo tiempo desordena. ¿Y qué hace el gobierno después de eso, dentro del desorden? Entre comillas, de nuevo. Te hace culpable a vos, senador Caruso, entonces no, la culpa tiene el senador Caruso o el periodista ensobrado Caruso, cualquiera de los dos. Es como la vuelta a la recurrencia a la casta, ¿no es cierto? Hasta acá le venía más o menos funcionando eso. Exactamente. Bien, ahí tenemos, está en pantalla la soguita. Sí. Digo, la parte fina de la soguita me parece a mí todavía... ¿Sabés hasta cuándo funciona eso? Es la aceptación, es el nivel de aceptación popular todavía. La resistencia es el nivel de aceptación hasta donde popular. deja de funcionar. Claro, es el nivel de aceptación popular. Tal vez hoy la aceptación, no sé qué va a pasar mañana, hoy la aceptación en las dos cámaras del Congreso y entre los gobernadores es, no tal vez, es evidentemente menor que hace 2 meses, ni siquiera digo hace 1 año y medio, o que hace 1 mes. CFI, votación de hoy, votación de diputados. Sí, antes eran palo y afuera, son palo y adentro. Eso es así, ahora. Sí, además con un resultado, el de hoy en senadores, vos ves la votación y es duro. Unanimidad, como pidió Mayans y concedió. Ahora, yo percibo una cosa más en el plano político. Corro. Esto que decía Recalde, yo lo veía, ¿sabes en qué? En la confusión, que le ha pasado otras veces al gobierno, en la confusión respecto del argumento que plantea. Fíjate que Milei dice, que la verdad es casi irrisorio, que es un ataque contra las instituciones. Vos decís, dale maestro, si vos arrancaste de espalda al Congreso. Pero sus seguidores dicen que hay que bombardear el Congreso. Decídanse, chicos, patea con la derecha o patea con la izquierda. Bueno, hay una confusión argumental que para mí el trasfondo de la cuestión tiene que ver con esto que está sucediendo en materia política y en materia económica con un problema serio que es que saben que tienen pocos dólares. Y otra cosa, Hernán, te agrego, que también es parte de la batalla cultural, y perdonen, que es que la economía es la macro. La economía es la gente, no la macro. Claro. Pues esta cosa que nos van instalando, que son las 2 o 3 variables. Porque yo digo, a ver, ¿cuál es el territorio de la nación? ¿Dónde funciona la nación? Es la reunión de las provincias. Son las provincias, no hay. Entonces, por lo tanto, no puede haber una política de la nación desligada de la política de lo que pasa en los territorios y en las provincias. Y en las provincias y en los municipios está la gente. Y entonces, cuando vos haces una política, no la podés hacer desde el tema fiscal,
la tenés que hacer desde el punto de vista de la gente y sus necesidades. Vos no podés ver cómo las personas con discapacidad no son atendidas, cómo los jubilados no pueden tener... ¿Sabés a cuánto se va a ir si se convalida lo que hoy se aprobó, lo que va a ganar un jubilado? 430 y pico de mil pesos, creo que. Sí, 430 y pico de mil pesos. Es lo que se va a ir con esto, con el bono aumentado, con el 7,2, con todo 400. Y aclaremos no ahora, porque seguramente va a haber veto. Sí, sí. No, pero digo, si fuera ahora, se aprueba ahora. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿qué es la macroeconomía si no tiene en cuenta lo que le pasa a la gente? Si no tiene en cuenta las necesidades. Si yo abro la importación y entonces no me importa. Pero Carlos, lo que parece haberse nacional. Quebrado es la narrativa del gobierno, porque el ajuste siempre estuvo prometido y arrancó de cero. Sí. Pero había una suerte de narrativa de, bueno, como hicieron todo mal, ahora hay que bancarse el dolor. Pero porque la narrativa tiene una trampa, que yo creo que hay que decirla claramente. Milei logra instalar, Milei, su equipo, sus comunicadores y demás, que todo esto que le pasa a la Argentina es por esto, el costo de la política, digamos. La casta está expresada en el costo que tiene la gestión pública. Cuando vos vas a los números de verdad del presupuesto, es insignificante eso, no tiene relevancia, no existe, es mentira. Claro, pero creó un chivo expiatorio con el problema es la existencia de otro poder. Con la discusión lo que se quiere es eliminar ese poder que es el que puede contraponer. Habla del Congreso. Exactamente. Del Legislativo. Este es el tema de fondo. Entonces, vos fijate las cosas que nos ha dicho el presidente desde el punto de vista de adjetivos descalificativos, no calificativos, es terrible. ¿Vos cómo lo ves a Milei? ¿Coincidís con Recalde? ¿Cómo lo veo en qué sentido? ¿Cómo lo ves en control? No. ¿Lo ves débil? No, claramente, si estuviera en control no estuvieran perdiendo. Es decir, a ver, vos y yo hablamos mucho y vos sabés lo que yo pienso, así que yo no te puedo decir al aire distinto de lo que te digo cuando hablamos en privado. Yo creo que el gobierno viene perdiendo. A veces no a la velocidad que uno quisiera. Y a veces hay avances y retrocesos, porque eso también es la política y esa es la realidad. Pero no hay duda, porque una cosa, no nos olvidemos que esto que hoy aprobó el Senado, dándole sanción completa a lo que habíamos aprobado en diputado hace un tiempito, es después que ya lo vetó, esto hace un año lo aprobamos. Sí. En realidad, el gobierno ya atrasó un año estas medidas. Hace un año que todo éxito. Hace un año que el Parlamento aprobó eso y el Poder Ejecutivo logró vetarla y paralizar y postergarlo durante un año. Ahora, nuevamente el Parlamento lo vota con una mayoría más grande y ahora vendrá lo que el presidente te anuncia. Sí. Dice, lo voy a vetar. Bueno, veremos si puede tener otra vez 80 y pico de héroes que le den el tercio que necesita para sostener el veto. No descartemos nada, ¿eh? Yo no descarto, dije, vamos a ver. No, yo no de ninguna manera descarto, porque esto es vivo y negociado todo el tiempo, y presionado, y hay mucho en el medio. Lo que sí digo es, estoy seguro que le va a costar más conseguir esos 83 votos que lo que le costó hace un año. No tengo ninguna duda, porque hay muchos diputados y diputadas que le va a costar mucho haber votado ahora a favor y luego acompañar el veto, porque dentro de 2 meses, sí, pero estamos 2 meses antes de las elecciones. Estamos 2 meses antes de las elecciones. Y así como Milei dice en octubre, vos sabés que yo vengo diciendo hace rato, en octubre tenemos que tratar de consolidar una oposición que le pueda impedir definitivamente al gobierno avanzar en este proyecto y que le ponga límites. Y por eso la ciudadanía va a tener la enorme responsabilidad por cómo vote en octubre para decidir cómo van a ser los próximos años en la Argentina. Bueno, a ver, en función de lo que dice Carlos, de la dificultad extra que puede tener el gobierno para sostener vetos respecto a lo que ya se votó y que vetó satisfactoriamente en oportunidad anterior, vamos a analizar cómo se comportaron los gobernadores en esta votación en el Senado que acaba de terminar. ¿Cómo jugaron los gobernadores? Acá tenemos
la representación. Falta el jefe de gobierno Macri, ¿no? Por supuesto. Bueno, Cornejo, Frigerio, Esdero, muchos de ellos casi con peluca, ¿no? Algunos con acuerdos ya consolidados en sus provincias. Cornejo, el caso Mendoza, es muy interesante porque está en plena negociación respecto a lo que pueda pasar para las elecciones. Ausentes. Ausentes tiene doble lectura. Ausentes es, no me juego como me jugué hasta acá, pero tampoco voto en contra porque tengo que estar negociando cosas en la provincia. Interesante para ver qué pasa de acá en adelante. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Bueno, lo se escucha. En relación a lo anterior, es un montón. Claro, es casi votarlo con las dos manos, te diría yo. Bueno, está bien, no es lo mismo votar a favor porque rompes puentes. Si los ausentes hubieran servido para considerar el no quórum, claro, era una fuerza. Sí. Si los ausentes fueron una cosa para dejar una mayoría que por unanimidad aprobó, se pusieron en la avenida del medio. Sí, claro. Se pusieron en la avenida del medio. Coincido con el análisis aritmético político. Muy bien. No, pero además porque te diría que son cuasi oficialismo. Sí, en este caso uno sí. Lo podría decir, pero son cuasi oficialismo, nunca votaron en contra. Por eso es fuerte. Ni se ausentaron. Por eso es fuerte. Vos. Claro, bueno, por eso tienen... Seguimos. ¿Quiénes votaron a favor? Yarlora, Puyaro, Valdés, Vidal, Sáenz, que también casi era, ¿no? Casi estaba pintado de violeta. Es verdad lo que dice Julia en la producción. Estuvo reunido con Karina Milei la semana pasada. Infran, Jaldo, Jalil. Pablo. Jalil, que son los que, Jaldo por local y Jalil por Ibair, eran los dos confirmados si Milei hubiera viajado a Tucumán, que no viajó finalmente. Eran los confirmados. O sea que los gobernadores jugaron al revés que el otro día, si vamos a ese... Bueno, los 2 días últimos. ¿Qué más aparece? A ver. Melella. No, volvamos un segundito atrás, en la anterior. Melella, Tierra del Fuego, Quintela de Rioja, previsible, Beretilnec, Zamora, Santiago del Estero, Sirioto La Pampa, también bastante previsible. Pero acá también hay movimiento. Ya fueron a Kicillof ni lo nombran, está en la foto, pero se lo... Bueno, Kicillof también, ¿no? No lo nombran. En la lista se lo que está en la lista. Allá está bien después de Silioto. Pero senadores propios en provincia. No, en la foto está después de Silioto, pero en la lista no está. Bien. Lo vi en la foto, sí. Y finalmente, acá es así, abrazo, producción. Pasalacua y Torres en abstención. Misiones y Chubut. Bueno, este es el panorama. Después, insistimos. El gobierno va a negociar, va a apretar, va a tratar de chantajear con todas las debilidades que las provincias tienen, con todos los problemas que de verdad tienen, tratando de lograr... Pero claramente es otra escena. Así es. Ahora... no es que ya está, terminó, no está. No, esto además, Carlos, esto lo hablamos varias veces en los últimos programas y vos lo tocaste hoy. Negocia con las provincias, si es con las provincias, si no hay caso Cuader, digamos... Les está dando muy poquito a las provincias, además de todo. Bueno, es que, es que no negocia. Es eso, pide rendición incondicional. Claro. Por eso no negocia. Si negociara, tal vez obtenga más. Y no me extrañaría que ahora negocie. Que lo haga. Que lo haga. Por eso vos dijiste a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Sin negociar, es esto. Claro. Diciendo, es como yo digo, tienen que votar, ya está, no puede más. Si negocia y afloja por ahí alguna cosita, por ahí alguno... para ganar tiempo y llegar a octubre sin tanto problema y qué sé yo, termina concediendo y complica. Ustedes no son tremendistas, Hernán y Carlos. Le voy a preguntar por el momento, el plan económico. Pero yo anoto, gobernadores en contra. La JP Morgan, como decíamos en la portada, en contra. Empresas importantes con rentabilidad a la baja. Se va a Carrefour. Y con no te pongas contento, como me dijeron que en lugar por ahí viene Mercado Libre. No te pongas contento. ¿Cómo Mercado Libre? Anotá. Mirá el dato que acaba de tirar Jal. Anotá, vos anotá. Descontento social. Todo esto, perdón, está la nota, me dijiste, Juli. Bueno, para que vayan pensando. Todo esto, más Fantino como vocero diciendo, se va todo al demonio. ¿Qué imaginan del momento económico en las próximas semanas? Se ríe Hernán, pero quiero saludar al jefe de la bancada de Unión por la Patria del Senado, José Mayans. José, soy Pablo Caruso con todo el equipo de QR. Hola, ¿cómo estás? Y está Carlos Heller también aquí. Carlos está ahí. Muy bien. Un compañero que ha trabajado muy bien en la Comisión de Presupuesto de Diputados. Una persona de mucho conocimiento.
Carlos, puedes saludarlo a Sí. José. ¿Qué también. tal, José? ¿Cómo te va? Carlos, querido, ¿cómo estás? Bien, gracias. La verdad que tuvimos una buena noche porque tratamos 7 temas y los 7 temas prácticamente fueron aprobados, algunos por unanimidad y otros por 2 tercios. Así que eso indica también, obviamente, del consenso que se ha logrado, a pesar de las cosas que han hecho acá algunos, como para poder impedir el funcionamiento del cuerpo, ¿verdad? Y dicen cosas que son delirantes, que autoconvocados. No, el Senado actuó de acuerdo a lo que está establecido para las sesiones ordinarias, temas que eran centrales del tema previsional, estamos hablando de 9 millones de personas prácticamente, y de los sistemas provinciales, que hace 1 año y medio no reciben un solo peso. A la provincia de Buenos Aires le den 11 billones de pesos le dan a la provincia de Buenos Aires. A la provincia de Formosa le den más de 300 millones, a la provincia de La Pampa le den más de 400 millones. ¿Dónde está el superávit fiscal? Y la reacción de los gobernadores, obviamente, porque no tienen con quién hablar estos temas, o sea, hablan con el jefe de gabinete o hablan con quien le den, generalmente el jefe de gabinete, pero no tiene respuesta para que, o sea, les incumple. Entonces, para que todos los gobernadores reaccionen de esta forma, los 23 gobernadores y el jefe de gobierno, quiere decir que hay un problema, porque no puede contar una unanimidad así tan fácil, ¿verdad? No sé, hay alguno que te diga, mirá, estamos trabajando bien. Y la preocupación es porque obviamente hay compromisos que tienen los gobernadores, que es por constitución, por leyes, por la educación, por la salud, por la seguridad, por los municipios, por la justicia. Y si no el gobernador no solicita un esquema más justo, después pasarlo de misiones, si te juntan todo y te echan del gobierno. No es que uno llegue al gobierno provincial y puede eludir responsabilidades, porque hay gestiones públicas que son fundamentales, la educación desde la primaria hasta la secundaria, el sistema de salud, la seguridad, la justicia, los municipios, bueno, y ellos les tratan en forma muy respetuosa, aparte le dicen... Claro. No, el problema más que nada es el trato, ¿viste? Que ahí ellos le dicen, el presidente le dice que son unos gastadores compulsivos, no entendiendo nada realmente. Y que le va a poner ahí a Stuzenegger para que le pase la motosierra. Y obviamente, ¿qué hacen los gobernadores? Se juntan y dicen, bueno, con estos locos seguimos así, bueno, ¿en qué termina todo esto? En un desastre. Ahora, bueno, eso fue la votación de hoy, por lo menos en la parte de los gobernadores, y en la parte previsional, como la parte de la moratoria y también lo de la discapacidad, sí hubo un acuerdo entre algunos bloques, y obviamente yo se los agradecí, porque a pesar de todas las cosas que trataron de interrumpir la sesión, nosotros nos mantuvimos firmes y pudimos convertir en ley todas estas iniciativas que han venido, y que obviamente la gente merece eso, porque en definitiva cuando estamos hablando de 9 millones de jubilados, por lo menos para que pasen la línea de indigencia, estamos tratando de que sea así, ¿verdad? No es una cosa que uno está hablando de cosas que son descabelladas o desconsideradas. Así que bueno, la verdad una sesión que me dio mucha satisfacción por el hecho de que las mayorías que hemos obtenido han sido muy fuertes realmente. O sea, un mensaje para el gobierno, para decirle al presidente que vaya tomando carta en el asunto del nivel de disconformidad que hay con su programa económico. José, vos con la experiencia, por supuesto, que tenés, ¿lo ves al gobierno con capacidad de retomar ese blindaje que supo construir, por ejemplo, para sostener los vetos? ¿O crees que está en un nuevo momento, en un momento de debilidad distinto a lo que se vio hasta acá? Y uno ve que realmente, ustedes ven lo que fue que primero hicieron el tema de ficha limpia, una farsa, presentada por Macri, Ritondo, Cuadra. Ficha limpia fracasó, entonces el gobierno, o sea, hay un grupo económico que le dio la orden a la justicia para que le proscriban a Cristina y le pongan presa. Pero Cristina es la persona que le dice todos los problemas que tiene, porque es una persona que ha tenido 8 años experiencia en el gobierno. Entonces este tema de los jubilados, este tema de la docencia, de la salud pública, de los sistemas provisionales provinciales, de la inversión pública provincial, obviamente que lo hemos venido diciendo todo este tiempo, y la respuesta es esta, ¿verdad? La respuesta es la soberbia, la respuesta es no te quiero escuchar, insultándote, y bueno, por otro lado, obviamente tratando de evitar que el Congreso funcione.
Bueno, hoy fue una respuesta contundente a eso, contundente. Y después la ministra de Seguridad metiéndose acá en el Congreso, pidiéndole a la vicepresidenta que deje ya la presidencia, o sea, intimándola para que deje la presidencia, que es una traición a Milei. Ella tiene funciones en donde ineludibles, no puede decir, pues ella no vota, ella lo que tiene que es actuar como árbitro y que obviamente tiene que tener imparcialidad y tiene que garantizar el funcionamiento del cuerpo, no impedirlo. Así que bueno, todas estas cosas han pasado hoy, pero felizmente los resultados han sido muy contundentes realmente, muy contundentes. Bueno, esperemos que el presidente reflexione y que no está diciendo estas cosas que dice que bueno, primero falta respeto hacia la gente, a los gobernadores, a nosotros mismos, para que tengamos realmente un espíritu de intercambio, de conversación para hacer posible políticas públicas que mejoren la calidad de la gente. En eso estamos. Martín. José Martín Granoski, buenas noches. Las reuniones, Martín, ¿cómo estás? Las reuniones de la semana pasada del Consejo Federal de Inversiones y el voto de hoy, ¿son una alianza temática o es una reversión y hay una alianza más estructural, más permanente ya? Bueno, de principio se inició el diálogo entre distintas fuerzas, ¿verdad? Por la emergencia en la que están metidas muchos gobernadores. Hay algunos que están pensando en hacer bonos y hay otros que no pueden pagar aguinaldo, para que tengan una idea del éxito del programa económico, ¿verdad? Y entonces, bueno, del hartazgo que tiene, dijimos, bueno, muchachos, hasta acá, ¿entendés? Porque hay gente que le ha bancado con la ley base, que han hecho un desmantelamiento del INTA, del INTI, de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bueno, han hecho un estrago en temas que son estratégicos para el país realmente. Pero eso ha tenido también, en este momento nosotros rechazamos por más de 2/3 el 70/23, están diputados. Yo espero que los gobernadores realmente ahora le saquen esa potestad a Milei, porque obviamente viola el principio republicano de gobierno. Por eso los temas tienen que ser tratados en el Parlamento, para que pueda haber debate, discusión, para que la gente se entere de qué estamos hablando. ¿Ustedes creen que a los argentinos les gusta que desmantelen el INTA? Un sistema que tiene una experiencia de, no sé, de más de 50 años, técnicos con formación de más de 30 años que la están desmantelando, vender las 27.000 hectáreas que tiene el INTA, el Centro de Validación y Experimentación, el INTI, la CONICET, lo que están haciendo. Yo no creo que el pueblo argentino esté de acuerdo con cosas como esas. Y por eso yo digo, me parece a mí que puede ser estos problemas que han hecho un vínculo ya permanente de diálogo con los gobernadores de los distintos partidos políticos. José, la última de mi parte. ¿Hasta dónde normalizar cosas como acusación de golpe institucional por parte de ministros, de algunos senadores sobre la sesión de hoy? O, por ejemplo, las sugerencias de algunos de los equipos digitales del presidente, de los trolls, de bombardear el Congreso, de armar milicias populares. Demencial. Pero hay gente que está totalmente, que vos decís, bueno, esta gente que tiene que, no sé, consultar a un psiquiatra, ¿viste? Porque las cosas que dice son inexplicables realmente. Inexplicables. ¿Cómo hace? O sea, es todo lo contrario. O sea, es la institución funcionando, el Senado funcionando, en representación de las provincias, reclamando al gobierno provincial políticas públicas más claras y más precisas para las emergencias que tienen las provincias. Nada más que eso, no es... Y ahí salen, por supuesto, estos que son los voceros de ellos, que van a meter los tanques, que iban a bombardear, una cosa, una locura total. Y aparte de eso, espero que realmente todos estos fiscales que actúan tan rápido, a veces que actúen de oficio, ¿verdad? Actuando en defensa del sistema democrático argentino, ¿verdad? No puede ser, hasta han amenazado de muerte, todo, ¿verdad? Una cosa inconcebible realmente. José, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes, un abrazo grande, muchas gracias por llamar, muy amable. Gracias. Que esté muy bien. José Mayans. Tenemos el Ministerio de Trolls para adelantar. No quiero irme de ese tema ya que lo mencionamos, me avisan. Enseguida vamos a volver por algo que mencionaba Hernán y cosas que se publican en redes. Parece mucho, ¿no? O a veces que nuestro sistema de alarma esté tan descalibrado, a veces nos pasamos por delante algunas cosas muy importantes. Vuelvo a la pregunta que les hacía Hernán y a Carlos. En esta escena, momento económico, dice Fantino que le dijo Caputo que va a haber volatilidad, que la nave va a temblar, que se la va a pasar muy bien, que el que se compró un viaje a Bucios, que vaya pensando que por ahí no puede ir a fin de año. Tres cosas diría, o dos seguro. Cuando Fantino sale a decir lo que dice,
yo tengo claro que es parte de... No es que Fantino se mandó un off. Yo creo que es una movida organizada que intentó generar la posibilidad de presionar a los gobernadores para que a su vez presionen sobre ciertos senadores para que la sesión no funcione. Y, porque si no tomás lo que dijo Milei y lo que dijo Caputo y juntalo con lo que dijo Fantino, que hay que hacer un paquete, ¿qué dicen? Bueno, y si no, vendrá un desajuste, va a subir el riesgo país, el dólar se va a disparar, etcétera, etcétera. Digo yo, ¿no es lo mismo que dijo el JP Morgan unos días antes de que pase esto? Estamos pasando por alto que cuando el JP Morgan dice, les recomiendo a mis clientes modo pausa, se lo está diciendo por todo esto que prevé que las variables macroeconómicas de las que ellos hablan están en crisis. Porque, o sea, perdón, no estaba hablando JP Morgan de las votaciones del Senado. No estaba hablando de las votaciones del Senado, por eso te estoy diciendo, es anterior, no tiene nada que ver. ¿Qué está diciendo el JP Morgan? Y mirá, la verdad que ya por ahí nos pasamos de vuelta con esto, porque hay una cosa que nadie está reparando. ¿Por qué tenemos que tomar más deuda para pagar deuda? Porque es una locura lo que está sucediendo. Todo el tiempo se pone como un éxito que se consiguieron 2.000 millones de acá, que el otro nos va a dar 2.000. Ahora, si tenemos superávit fiscal y superávit de balanza comercial, ¿cuáles serían los problemas para que tengamos tanta inquietud y el JP Morgan nos advierta o le diga a sus clientes, che, Pérez, guarda, pónganse en modo pausa? Es que de verdad los números no cierran. Ese es el problema y por eso le dice pónganse en modo pausa. ¿Y por qué los números no cierran? Y no cierran porque cada vez el ajuste va generando la necesidad de más ajuste y eso, vuelvo, no tiene límite. Y yo lo voy a decir hasta aburrirme, porque en definitiva, si se achica la actividad económica, hay menos ingreso impositivo y si vos querés mantener el equilibrio fiscal, tenés que ajustar el gasto. Cuando ajustás el gasto y achicás la actividad económica y así, y dale, y dale. Menos recaudación y menos cada vez menos recursos. Y sigue la rueda en ese sentido. La Argentina necesita poner en marcha todas sus fuerzas productivas. Cristina dijo el otro día, yo lo dije acá, no voy a decir lo dije antes, pero vos sabés que vienen por la clase media, quieren hacer de la Argentina el modelo peruano. ¿Qué es el modelo peruano? Cristina dijo un 30, yo creo que es mucho, un 20% que vive fenómeno, que viaja. ¿Cuánto es un 20% de 50 millones de habitantes, muchachos? 10 millones. Con 10 millones te llenás todos los aviones, llenás todos los restaurantes, llenás todos los 6 millones viajaron este año. Todos los centros de veraneo, llenás todo y podés decir, está fenómeno el país. Incluso consumen. Entonces vamos a una sociedad bien fracturada de dos economías completamente distintas. Cuando mido de abajo lo que dice Serrano Mansilla, el 60% de la gente tiene el 4% de la riqueza y en la otra punta el 10% de la gente tiene el no sé cuánto, 60% de la riqueza. Y el 1% el 25%. Ah, sí, el 1% del 25%. Entonces, ese es el problema. Si no te metés con eso, Pablo, no tiene arreglo. Si no te metés con la distribución, y por eso otra vez batalla cultural, nos van sacando. No se puede discutir de política económica si no se discute la política de distribución del ingreso. La Argentina no es un país pobre, es un país que lo han llenado de pobres por el proceso de concentración de la riqueza en pocas manos. Hay que cambiar el modelo de acumulación y distribución y si no, no tiene solución. Vuelvo un segundo, Carlos, a esto, pero el presidente evidentemente está convencido de enviar un mensaje de que puede sostener este rumbo y que ni siquiera el Congreso lo va a torcer. Puede ser. Y entonces hay una pregunta, porque amenaza ir a la justicia, que lo vamos a preguntar con Andrés Gil Domingo, pero tenemos a Milei. Tenemos a Milei avisando lo que va a hacer a partir de la votación del Congreso. Dale. Apuesto 100.000 a 1 que todos saben lo que voy a hacer. Así que, ¿saben qué?
vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, pero se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Lo vamos a judicializar. No sabemos, estamos charlando aquí cuántos casos hay de una decisión o un veto judicializado, pero Andrés Gil Domínguez, antes de preguntarle a él, se adelanta y publica esto en redes sociales. La Cámara de Senadores tiene facultades para autoconvocarse y sesionar, es decir, lo que está diciendo es válido, lo que hoy efectivamente ha ocurrido. Y después está la pregunta sobre, por supuesto, si hay posibilidad de judicializar una decisión del propio Congreso. Andrés, Pablo Caruso, todo el equipo de QR y está Carlos Heller también saludando. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Gracias por habernos esperado varios minutos. Muchas gracias a ustedes. Pregunta, si efectivamente no están los héroes para bancarle el veto a Milei, ¿se puede judicializar un veto? ¿Se puede judicializar una situación así? El rechazo de un veto. ¿O el rechazo de un veto? No, bajo ningún punto de vista. Primero que si Milei veta, convalida el procedimiento. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Claro, sí. El Congreso sanciona una ley. El Poder Ejecutivo tiene 10 días para promulgarla expresamente, si no la promulga, se promulga implícitamente, o para vetarla total o parcialmente. Si la veta total o parcialmente, el proyecto vuelve al Congreso, y si en ambas cámaras se obtienen 2/3 de los miembros presentes, la ley se tiene por promulgada. Esto quiere decir que si Milei veta la ley sancionada, está avalando el procedimiento que se suscitó en la Cámara, en el Congreso, la Cámara de Diputados. Sí, lo que tendría que judicializar es la sesión de hoy. No se puede. Tendría que judicializar eventualmente la sesión de hoy antes de vetarla. Y si le pasan los 10 días, la ley está promulgada. Y la sesión de hoy no la puede, bajo ningún punto de vista, impugnar, porque el Poder Ejecutivo no tiene legitimación procesal para ir a la justicia e impugnar algo que sucedió dentro del Congreso, que tiene independencia y que tiene la capacidad autónoma para darse su reglamento, interpretarlo y aplicarlo. Esto lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en numerosas causas. Se lo dijo al diputado Thomas en su momento, cuando había impugnado la ley, el trámite de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo dijo a la causa Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación, cuando Cristina fue y le preguntó a la Corte si el Senado podía funcionar por medios digitales en plena pandemia. Y esta Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, le dijo, mire, el Senado tiene las facultades para hacer lo que quiera en cuanto a su funcionamiento. Con lo cual, es realmente de una ignorancia profunda sostener lo que expresó el presidente de la Nación. Lo que sucede es que al presidente, yo no creo que él sea ignorante, a él no le interesa lo que dice la Constitución, el procedimiento de formación y sanción de las leyes, cómo funciona el Congreso. Es un gobierno que se recrea o que intenta imponer un orden normativo a partir de sus decisiones. O sea, con lo cual puede entrar en contradicción, puede invocar cosas que nunca han sucedido. La Constitución es muy clara. Cuando una ley se sanciona, el presidente la veta, vuelve al Congreso, el Congreso insiste, esa ley está promulgada. El presidente la tiene que aplicar. Si no la aplica, le caben varios tipos penales y queda tiro del juicio político. Entonces me parece que hay que empezar a hablar claramente en cuanto a cómo funciona la República, cómo funciona la democracia y cuáles son los mecanismos para evitar este tipo de excesos y atropellos al orden institucional. ¿Cómo será el atropello que Victoria Villarroel parece una demócrata de primera hora? ¿Cómo será? Tengo que poner un freno a las barbaridades que decía hoy Patricia Bullrich. Claro. O sea, me parece que está muy claro. Milei si veta, convalida. Si no veta, el proyecto queda promulgado. Así que no tiene. ¿Y ir a la justicia a qué? A tratar de invalidar una ley porque fue insistida, no tiene ningún tipo de asidero constitucional. Y a tratar de decir que la sesión fue irregular, no tiene legitimación procesal y el Senado tiene la potestad de autoconvocarse, si tiene quórum de funcionar, con las mayorías agravadas suficientes, aprobar el plan de la sesión y después con las mayorías necesarias aprobar lo que está discutiendo. Y fue todo lo que sucedió hoy en el marco de la discusión que se dio en el Senado.
Andrés, creo que lo hemos conversado en otras oportunidades, porque estas situaciones se reiteran. A veces da la sensación que la Constitución es una relación de fuerzas, eventualmente. Te pregunto, ¿quién tiene que poner el límite a tanto, perdón el neologismo, cualquier cosismo en términos institucionales? Sí, en primer lugar, siempre el Congreso. ¿Sí? Es el ámbito natural donde él tiene que poner un límite al Poder Ejecutivo. Y cuando el Congreso no se lo pone, es el Poder Judicial. Lo que pasa es que el Poder Judicial, hoy, en el orden federal, no penal, está mirando para otro lado, salvo excepciones, salvo algunos jueces muy valientes del interior del país, y algunas cámaras muy valientes, las pocas, el resto está mirando para otro lado. Se esconden en esto, que no hay casos, falta de legitimación, no hay controversia, te ordinarizan los procesos, te lo hacen los procesos más largos, te lo llenan de pruebas, para no resolver absolutamente nada. No es que te dicen que Milei tiene la razón, pero te obstruyen todo para no decirte nada. Entonces ese es el estado que estamos hoy. Más una Corte Suprema de Justicia que se ha encargado de que asumió Milei de obturar a través de distintos fallos, por un mensaje muy claro hacia los jueces anteriores, obturar el acceso a la justicia o validar esto de no trato lo que tengo que tratar. La Corte hace casi un año y pico que no trata el caso del decreto 70-2023, del DNU 70-2023, en la causa que tiene para tratarlo. Entonces, bueno, primero es el Congreso, después la justicia. Cuando no es ni el Congreso y la justicia son las urnas. Y cuando no es ni el Congreso, ni la justicia ni las urnas, se paga el precio de una democracia de muy baja intensidad que se extingue. Asiente con la cabeza Carlos Heller. Quiero decir que se da en este momento en la mesa. De acuerdo, no solo asiento con la cabeza. Bueno, está muy de acuerdo y una alegría compartida con Andrés Gil Domínguez, que es el regreso de Paredes a Boca. Pero eso, si quieren, lo dejamos por otro momento. En un intento de opacar la vuelta de Di María, que es el gran. No, la vuelta de cualquier campeón del mundo es bienvenida, no importa la camiseta que tenga. Andrés. Siempre bienvenida, porque hay que estar eternamente agradecido a los campeones del mundo. No importa, aunque venga, aunque se ponga la de las gallinas, yo agradezco y me da mucha alegría que estén jugando en el fútbol argentino. Andrés, de vuelta, gracias por la espera. Muy valioso siempre tu aporte. Gracias. No, gracias a ustedes. Gran abrazo. Que esté muy bien. Bueno. Voy a decir una cosa, ya que tocaste el tema de fútbol. Mirá que lo que voy a decir va en contra mío totalmente. Ojo con esto que está pasando, porque es parte del atraso cambiario. Y por eso, claro, porque ya pasó, compañero. A ver, explique, no me metas miedo. ¿Cómo quiere decir que la vuelta es parte del atraso? No, es barato. Eso digo. Como pasa con, claro, por eso puede diciendo. venir, porque en la Argentina se pueden ofrecer contratos que resulten atractivos. Esto ya pasó en el 81, esto ya pasó con la tablita de Martínez Dios. Mi presencia en el fútbol argentino es producto de una crisis en Boca, en el año 80, cuando salen de la tablita y entran en un lío bárbaro, tenían todos los contratos en dólares, pero después los ingresos quedan en pesos. Entonces, si en algún momento se rompe este falso equilibrio o este tipo de cambio que se sostiene, los clubes pueden llegar a tener problemas económicos. Anotalo para más adelante. Vos me decís que mi oasis, que en este momento es la llegada de Di María a Central, no la tengo que mirar en rendimiento deportivo, tengo que mirar el dólar. No. Yo te tengo que decir. No te pongas tan contento. El dólar fideo. Estoy feliz de que Paredes venga a Boca y también estoy feliz que Di María venga a Rosario Central, porque creo que, en definitiva, yo como argentino sufro cuando los mejores productos argentinos se exportan. Cuando se exporta nuestra mejor carne, nuestra mejor fruta, nuestros mejores jugadores de fútbol, nuestros mejores basquetbolistas, todo se exporta. Y aquí va quedando lo que no se puede exportar. Por lo tanto, lo que estoy simplemente diciendo que este fenómeno del tipo de cambio y del atraso cambiario genera un fenómeno en el que podemos estar disfrutando de la misma manera que están disfrutando los que se van a bucios. Entiendo. Estamos, y entonces tienen una falsa situación de mirá qué bien que estamos, pero es producto de una anomalía que es ese manejo de un tipo de cambio que no se compadece con la evolución de los precios relativos. Veníamos bien, Carlos, me ¿Y qué querés que le haga? Cada vez que grite un gol de Di María va a estar mirando la tabla. No, yo voy a gritar todos los triunfos que son dos cosas distintas. Lo digo para que se entienda, insisto, yo tampoco critico a los que veranean en el exterior, porque ese no es el problema. El problema es cuando
porque esas cosas pueden pasar. Porque el problema es cuando algunos veranean en el exterior y otros no pueden veranear. Sí, Entonces, o no comen las 4 comidas. O no comen las 4 Claro. comidas. Entonces, estamos en un problema, vuelvo, el problema es cómo se acumula y cómo se distribuye. La culpa no la tiene la gente, sino las políticas. Bueno, nos relajamos un poco, pero no tanto. No tanto. Y volvemos a algo que quería compartir con la mesa, que es nuestro segmento Ministerio de Trolls, que volvió a estar muy activo hoy, pero con cosas que chiste pero no chiste. ¿Hasta dónde vale esto que vamos a ver? Es pregunta genuina, ¿eh? Vamos a arrancar con Daniel Parisini, alias El Gordo Dan, que posteó esto. Los strikers por 9 de julio ahora, Javeto, el momento ha llegado. Los tanques a la calle ya, es ahora. Esto a medida que iba observando lo que estaba ocurriendo en el Congreso, cuando ya se sabía que se aprobaban las leyes. Hay más. Pedro María Lantarón. Es ahora, Javo, metan todos los tanques adentro del Congreso, reposteado por Daniel Parisini. ¿Esta gente sabe que Bolsonaro está preso? Sí, pero sabe que también Trump lo defiende. Sí, eso me parece Ojo, Sí. Ojo con eso, Porque Trump está metiéndole, amenazando con ponerle 50% de aranceles a las exportaciones Bolsonaro, brasileras dice. a Estados Unidos, Dice que por porque Bolsonaro. Brasil está juzgando a Así Bolsonaro. es. Y lo dice con todas las letras en su rol de emperador universal. Por eso decíamos, estas cosas no pasan en la Argentina, no pasan en todo el mundo. En su rol de emperador Mi universal. interpretación es que es una vendetta por la reunión de los BRICS en Brasil, pero eso es aparte, si querés. Hay más, pero mucho Trump dijo más eso. profundo. No, Trump dijo eso, sí. Hay totalmente. más, me interesa mucho esa charla, ya la vamos a hacer. Hay más, miren, Cerimedo. No, este es el que habíamos visto antes. El trumpista que se lo mencioné en la apertura, que es Luciano Cabrera, reposteado por Parisini. El Javo debería organizar milicias, bueno, no llegué. Debería No, ese organizar anterior, milicias mostralo. populares entregando armamento a ciudadanos para facilitar el cierre del Congreso. Ya pasó. Ya pasó, en Estados Unidos y en Y Brasil. en Brasil. Seguimos. Fran Fijat, este es el joven que corre, que batió 100 metros llano hasta una casa de empanada. Hay que dinamitar todo el Congreso con diputados y senadores adentro. Mirá vos, Hay más. qué bárbaro. Tenemos más. Miren esto. No. Jabote, ¿qué haces? Era joda, dice el trumpista. Miren la escena. Claro. ¿Qué hacemos con esto? Primero lo mostramos. Está muy bien, que la ciudadanía tome conciencia. No hay otro remedio que hacer que la ciudadanía tome conciencia. ¿Qué más Impotencia es podemos hacer? eso. Impotencia, yo insisto con eso. ¿Para vos esto es debilidad? Sí, es impotencia, claro. es más No que estoy tan debilidad. seguro. Es impotencia. Sí, Mayor quiero que resolverlo debilidad. a lo bruto, pero es porque Obvio. están apurados, están impotentes. Si no lo resuelve ganando elecciones, resolvieron una Además, parte ¿por qué no espera 56%. si en octubre, ganás el como Senado? dijo, no lo quiero diputado. No, repetir, yo no lo, pasearse en cosas. en cosas, y en diciembre cuando asuman los míos, En todo caso, revertimos todo esto, que no sé cómo revertimos todo sería. esto, así sacó que hay una- que aguantar 2 meses y no pasa nada, dijo. Creo que quedó uno más. O no, ya estamos. El último, a ver. ¿Qué mierda está pasando en el Congreso? ¿Se acuerdan que Indisciplinados, para el aniversario número 70 del bombardeo a Plaza de Mayo, a través de inteligencia artificial, simuló que el bombardeo a Plaza de Mayo estaba pasando ahora? Y nos preguntamos en ese momento, colaboramos con esa producción, ¿qué pasaría si en vez de un gobierno peronista fuera un gobierno de las élites económicas? ¿Qué significaría en la historia? Si hubiera desaparecido o hubieran querido borrar ese acto terrorista, el más grave que sufrió la Argentina en su historia. Pero miren esto, volvamos a poner lo que acabamos de mostrar. El Congreso sobrevolado por aviones de guerra y uno de estos personajes simulando como que esto estaba pasando, casi invitando a que ocurra. Bueno, nos parece un montón. Yo me sigo preguntando respecto de los límites, que así arrancamos el programa. Carlos, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Bueno, seguimos haciendo QR, nos vamos a ir a una tanda y al regresar, novedades muy importantes del caso Libra, de la estafa Libra. Gran preocupación en el gobierno sobre este tema. Ya venimos.
subastas no son para vos, son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. No Tire Godoy, una empresa del pueblo al mundo. No Tire Godoy, Resto de Campo, Marca País. Estuviste en Merlo, estuviste en No Tire Godoy. Bonobón presenta su nuevo chocolate, con la textura irresistible de las galletas y el relleno único de Bonobón, combinado con nuestro mejor chocolate. Lo vas a amar. Probá también el nuevo Bonobón Coco, cremosidad que enamora. En casa lo cuido yo y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Hay cosas que no evolucionaron como pensábamos. Nos dijeron que seríamos capaces de teletransportarnos, o que al menos ya sabríamos la diferencia entre el tire y empuje de una puerta. Nada de esto pasó, pero Koffler sí evolucionó. Porque cambió su selección de cacao y lo combinó con la cantidad justa de leche. Y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Koffler. Mucho más suave. Mucho más cremoso. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la Koffler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, Bonobón y Choco Koffler de mandejita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Koffler. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ay, no, miedo. Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com.
Muy bien, seguimos en QR y les decíamos, el gobierno, además del momento político y económico y social, por lo que pasa también en las calles, en términos de casos que lo comprometen, entre las valijas sin control, esas valijas que llegaron en ese avión, de ese empresario tan importante, más el caso Libra. Vamos con portada, son los cuentos de la cripto, que no soltamos el tema, por supuesto, pero que ha tenido revelaciones muy importantes. Las cuenta de una manera muy gráfica Maximiliano Friedman, programador, periodista. En este posteo, Libra Transferencias, una nueva investigación de Fernando Molina, da cuenta de transferencias a terceros de mucho dinero cripto que Hayden Davis habría hecho alrededor de los hechos investigados en la causa. Es decir, se identificó, hasta donde entiendo, ahora lo vamos a charlar con él, se identifica la billetera virtual de Hayden Davis. Entonces dice, 19 de enero, se queda con 21 millones de dólares de una operación fraudulenta con la meme coin de Melania. 30 de enero, La Hora, ingresa a Casa Rosada con Novelli y Terrones Godoy. 30 de enero, mismo día, pero casi a las 6 de la tarde, Milei presenta a Hayden Davis en X. Y ese mismo día, 40 minutos más tarde, Hayden Davis envía más de 500.000 dólares a través de su cuenta. 3 de febrero, otro envío de casi 2 millones de dólares. El 4 de febrero, Novelli abre las cajas de seguridad, lo que hemos visto en las últimas horas, los videos donde deposita contenido de mochilas. 13 de febrero, Hayden Davis envía 1.200.000 dólares. 14 de febrero se lanza Libra, Día de los Enamorados. 17 de febrero, Novelli vacía las cajas. Bueno, necesitamos una interpretación, que ahora se la vamos a pedir a Maximiliano, pero lo que estamos viendo son indicios, son movimientos cada vez más certificados en términos de personajes, de qué movimientos políticos hicieron y qué movimientos económicos. Maximiliano, muy buenas noches, soy Pablo Caruso, con Martín Granoski y Hernán Lecher en QR, saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias. Si nos equivocamos en algo es porque no entendemos o entendemos básicamente de todo esto, pero a ver si lo que dijimos más o menos es fiel a la importancia de lo que se descubrió y eventualmente agreganos sobre cuál es la relevancia de todos estos elementos. Bien, no, más o menos lo que dijiste es correcto. Básicamente en la blockchain, que es el lugar donde se opera con criptomonedas, todo es público. Lo que uno nunca sabe es quién es el dueño de las billeteras. Entonces el problema es ese, ¿no? Entonces lo que surgió acá, se abrió una puerta hace unos días con la investigación de un estadounidense que es youtuber, que se llama Cofizila, que él sigue estafas y sigue el tema de meme coins. Y él es uno de los que había hablado incluso con Hayden Davis unos días después de lo de Libra. Y él hizo una investigación que publicó en YouTube en su canal hace pocos días, en donde descubre que Hayden Davis se quedó con 21 millones de dólares de una operación más o menos fraudulenta, digamos, de la meme coin de Melania Trump. Eso es el 19 de enero, ¿bien? Ahora, ¿cómo llegó ahí? Por justamente Libra. Pasa que hay tantos actores en este tema que a veces nos olvidamos, pero al principio, cuando los primeros días de Libra, apareció un influencer llamado Dave Portnoy, que a él, Hayden Davis, le había pagado un par de millones de dólares para que promoviera Libra. Pero cuando el influencer vio cómo venía la mano, dijo, no, yo veo acá cosas medio raras, no quiero saber nada, te quiero devolver la plata, ¿no? Entonces Hayden Davis le mandó un mensaje diciendo, bueno, está bien, y le dijo, acá está mi billetera personal donde mandes la plata. Y le mandó la billetera personal en donde Portnoy le devolvió la plata. Y Portnoy, para limpiar su imagen, habló con este Cofizila, con el investigador estadounidense, y le dijo, y le mostró el mensaje y le mostró la transferencia, diciendo, yo devolví la plata, o sea, yo quedé limpio del tema Libra, ¿bien? O sea, a mí me quisieron contratar. Pero en ese movimiento develó cuál es la billetera virtual o una de las de Hayden Davis. Exactamente, ahí apareció la billetera y Hayden Davis diciendo, es mi billetera personal. Entonces, a partir de esa investigación, Fernando Molina, que es un argentino que vive y trabaja en Estados Unidos en una empresa que justamente se dedica a esto, a hacer seguimiento en blockchain, empezó a investigar, usando esa billetera, esa misma información, cosas de Libra, y encontró 3 transferencias, que son las que mencioné antes, que justo ocurren un poquito antes o un poquito después de hitos que se están investigando en la causa. Bien, con lo cual
es un indicio para pensar el correlato entre el movimiento político de Hayden Davis con el gobierno argentino y ese movimiento de millones de dólares, digamos. Claro, tenemos el primero que aparece como importante, es en realidad, viste, vos dijiste un poquito más de 500.000 dólares, es interesante ver exacto cuánto. Es 500, en realidad son dos transferencias, una de 100 dólares, Sí. y una de 507.400. Ahora vas a ver por qué te digo exacto el número. Lo de mandar primero 100 se hace cuando vos le mandás dinero cripto a una persona que es nueva, que no conoces, a alguien que le estás transfiriendo que no sos vos. Ajá. ¿Por qué lo haces? Porque en el mundo cripto, si te equivocás en la dirección de billetera, la plata se pierde. No es como en un CBU que si lo pones mal no sale o te rebota la plata. ¿Bien? Entonces, lo que uno hace es mandar una prueba primero. Mandó 100 y después mandó 507.400. La suma da exactamente $500.000, 500.000, más el 1,5%. Exacto. ¿Bien? Con lo cual es un número redondo. Como Sí. que alguien dijo $500.000 y el otro dijo, no, pero el cripto no lo quiero, pero a mí me cobran el 1,5 para hacer algo con ese $500.000. Y dijo, bueno, está bien, te mando $500.000 más 1,5. Como que cierra esa historia. El ¿no? 1,5 es una comisión. Claro, a ver, la comisión... Y no lo sé, pero es un indicio, claramente, de que es una comisión. Te pregunto específicamente por una cuestión, porque nosotros vimos, y lo asocio con algunas imágenes que vimos recientemente, particularmente de Novelli llevando bolsos. Hernán Lecher te habla, no sé si te lo estás viendo, pero llevando bolsos a una caja de seguridad. Es fácil, a ver, uno dice, hizo la transferencia a Hayden Davis. Si alguien quiere dolarizar eso en billete, ¿es fácil hacerlo? ¿Puede haber una comisión por esa misma operatoria? A ver, si lo vas a hacer, hay una comisión, Sí. pero hacen casas de cambio, desde casas de cambio legales hasta cuevas poco más ilegales. Todas las casas de cambios hoy operan con criptomonedas, o sea, vos podés ir en este caso eran USDCs, pero podría ser USDT o DAI o cualquier otra, o Bitcoin si querés, y te lo hacen, sí, por una comisión, claramente. En este caso, este $500.000 ocurre el 30 de enero. Estamos hablando de antes de la apertura de las cajas de seguridad. Después hay casi $2 millones un día antes de las cajas. Es importante aclarar algo. Lo que no sabemos todavía es a quién le manda Hayden Davis la plata, ¿no? No se sabe. Lo que uno hace es, bueno, la unión temporal, que puede ser un indicio de alguna cosa. Ahora, muchos de esos destinatarios son billeteras que están en exchange, que significa que es como están en un banco. Con lo cual la justicia podría requerir, mediante algún exhorto, información a ver a nombre de quién está en esas cuentas, ¿no? Esta es información nueva que surgió en estos días. Así que ahí se podría abrir una puerta por esto que apareció ahora, ¿no? Esta billetera de Hayden Davis que no la teníamos ubicada, y como al ubicarla uno empieza a hacer este tipo de cosas. Es importante porque mucha gente que por ahí politiza más de la cuenta este tema, dice que bueno, no van a andar llevando bitcoins o cripto a una caja de seguridad. Por supuesto que no sabemos qué hay en esa caja de seguridad. Claro. ¿Qué podría haber? Podría haber contratos, podría haber parte del dinero, por motivo que fuera, podría haber lo que se conocen como backups de billeteras cripto, que se puede ser un papel o puede ser algo que se hacen de metal, que eso se guarda usualmente en lugares seguros, porque si vos accedes a eso, tenés acceso a los fondos, sin clave, sin nada. Entonces es como el backup que tenés por si la billetera que vos llevas encima o que tenés más a mano, que tiene clave, te la roban o se pierde o cualquier cosa que le pasa, vos vas al backup que guardaste, por ejemplo, en una caja de seguridad y accedes a los fondos. Entonces podría ser cualquiera de estas cosas. Lo que por supuesto llama la atención es la cercanía temporal. Claro. Martín. Martín Granoski, buenas noches. Te voy a reenviar una pregunta que vos hiciste. Leo un tuit tuyo de ayer. Dice, 42 minutos, vos reposteaste a Milei, es decir, 42 minutos después de la publicación de este tuit, Hayden Davis hizo una transferencia cripto de un poquito más de $500.000, que es de la que estábamos hablando, ¿no? En la Casa Rosada, decís vos, lo acompañaba en esa reunión protocolar Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. ¿Casualidad? ¿Comisión? ¿Opinión? ¿La tenés? A ver, no lo sé, o sea, justamente yo dejo la pregunta, ahí depende de la justicia, Sí. Porque después es especulación. Pero bueno, son las tres opciones. Una casualidad, que le mandó justo $500.000, salió de la Casa Rosada ratito,
después del tuit de Milei, donde Milei lo presenta. Algo interesante también para tener en cuenta es que no es común en la cuenta de Javier Milei que haga ese tipo de tweets, o sea, presentar a alguien o decir me acabo de juntar con alguien. Es la única vez, ¿no? Javier me parece. retuitea a otros en esos casos. Digamos, es la única vez, ¿no, Maximiliano? Es la única vez. No sé si es la única, la verdad no. Que yo recuerde, por lo menos. Pero de las que yo sí lo sigo y no hay mucho de ese tipo de mensajes. Lo mismo con el tweet de Libra, no hay otras cosas parecidas. Perdón, yo me refería al tweet de Libra, perdón, es eso. Es la única vez. Claro, pero cualquiera de los dos, o sea, el tweet del 30, o sea, tengamos en cuenta que este $500,000 ocurre 42 minutos después del tweet donde Javier Milei presenta a Hayden Davis con una selfie diciendo me reuní con el empresario Hayden Davis, que ahí nadie lo conocía, todos nos enteramos que existía y quién era, y que decía que lo había asesorado en blockchain e inteligencia artificial. O sea, 42 minutos después, Hayden Davis, no sabemos, del hotel, de algún lado, ya no estaba en Casa Rosada y ya tenía la salida registrada, le manda a alguien $500,000 más 1,5. En esa reunión estuvo con Mauricio Novelli y con Manuel Terrones Godoy en esa reunión con Javier Milei en el despacho presidencial. Maximiliano, Milei dijo ayer en una entrevista que eventualmente no es un hecho de corrupción porque no hay dinero público en juego. ¿Qué sugiere eso o qué está diciendo? Bueno, a ver, que no hay dinero público, casi que diría que con eso coincido. O sea, no hay por el momento ningún indicio de que se haya utilizado dinero público para esto. Pero bueno, hay otro tipo de delitos que me parece que en este caso un juez puede investigar o incluso el Congreso, ¿no? No es el único. Pero, o sea, la malversación de fondos públicos o el retorno de fondos públicos puede ser otra cosa, tráfico de influencias. Cualquier otra cosa, o sea, hay un montón de cosas que pueden pasar que no tienen que ver con eso, o sea que la investigación creo que es interesante, incluso yo se lo dije en el Congreso a la bancada oficialista, que deberían ser los primeros en querer esclarecer esto, ¿no? Para despegar la imagen de Milei de todo este tema, que obviamente queda mal del país también, no solo el presidente como persona. Maximiliano, como te decía, no somos especialistas en el tema. Dentro del mundo cripto, ¿qué tan interesante o qué tan celosamente se está siguiendo el caso Libra? No, a ver, el mundo cripto, para serte sincero, no suele importarle mucho estas cosas. O sea, al mundo cripto le dolió esto. Porque, a ver, separemos, el mundo cripto es muy amplio. Y tiene una parte de empresarios y gente de negocios y gente seria, gente que le gusta el cripto, que buscan utilizar la tecnología para las finanzas o para... Hay ideas políticas atrás también, bueno, lo que sea. Y después hay gente criptoladris, digamos, buscando negocios más turbios, estafar y un montón de cosas, ¿no? Por supuesto que esto pegó duro en el mercado cripto. También un poco genera este tema de cómo se reunió con estos ladris, habiendo tanta gente en Argentina más seria, bien, si es que quería hacer algo, quería acercarse al sector, pero yo no veo al mundo cripto siguiendo el tema, digamos, como que bueno, que pase y listo, pero sí sé que le dolió, digamos. De hecho, uno de los eventos más importantes cripto del mundo, que es DevConnect de Ethereum, se va a hacer en Buenos Aires en noviembre, acá, y no es que fue por eso, pero más o menos pasó algo así. Después de lo de Libra, el fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, lo arrobó a Milei diciéndole qué bueno sería hacerlo en Buenos Aires, que Milei le dijo como que lo apoya o algo así. Bueno, se va a hacer en Buenos Aires en noviembre, así que vamos a tener un evento del mundo cripto. Pero, por ejemplo, a mí me contaron que quieren separar la política, o sea, no les gustaría que participe Milei del evento. O sea, sienten todavía que lo de Libra pegó mucho en el sector y no quieren mezclar más el tema político con lo que ellos promocionan. ¿Y hay algún margen de duda de que esto se trató de una estafa? A ver, acá hay gente estafada. Bien, empecemos por ahí. Porque cuando hablamos de la palabra estafa, lo mismo me preguntaban en la justicia, lo mismo me preguntaban en diputados. Yo no soy abogado y los abogados empiezan que la estafa requiere estas cosas o la otra. Desde el punto de vista de la definición de la RAE, lo que nosotros decimos, vas a un lado, uy, me estafaron. Por más que nadie haga la denuncia, vos te sentís estafado. Bueno, eso sí ocurrió. O sea, hubo una venta de un proyecto que no existió.
no hubo nunca un plan para devolver ese dinero de alguna manera a las pymes, o sea, este tema de que iba a ser un préstamo, no sé, o algo. Eso no existió. ¿Dónde está eso? No está. Tampoco estuvo nunca aclarado, o sea que desde el lado no hubo un cumplimiento del contrato, aunque sea verbal, que hubo en la comunicación. Después, claramente hubo esto llamado rag and pull, o sea, este tema de que se llevaron la plata de golpe, con eso bajó la cotización a casi cero. Eso más o menos lo podemos ver todos porque es público, o sea, eso pasó. Después podría empieza la discusión técnica, que yo no soy abogado, de si se estafa o no se estafa. O sea, claramente hay estafados, hay un fraude detrás de esto, y lo que queda determinar es quién fue el culpable del fraude, porque incluso podría haber un fraude por negligencia. Bien, o sea, Hayden Davis cometió torpezas, como por ejemplo, o sea, desde el punto de vista de la delincuencia, ¿no? Cometió la torpeza de dejar pública su billetera personal. Así que puede ser que él no tenga la experiencia para llevar esto a cabo y obviamente igual Hayden Davis tiene muchísimas cosas turbias en la forma de manejarse, ¿no? Pero yo no sé si Hayden Davis quería que esto ocurra así en ese tiempo. Entiendo. Yo creo que él creía, él se lo ve en muchas entrevistas diciendo que había un negocio mucho más grande que esto, como que esto le salió pésimo. Bien, como que quería ganar su comisión o su negocio durante mucho más tiempo con Argentina. Y obviamente eso se le contó muy rápido. Entonces, casi que esa parte yo le creo, que en realidad había atrás de esto mucho más que él quería hacer, y esto salió mal. ¿Por qué salió mal? Bueno, y quién fue el culpable y quién se quedó con la plata y ese tipo de cosas es lo que hay que determinar. Maximiliano, gracias como siempre. De nada, un abrazo. Un gran abrazo. A ver, de las últimas novedades, para pasar en limpio lo que o que se sugiere, digamos, en la lectura, se conoció algo que no es sencillo de saber, cuál es la billetera virtual de Hayden Davis. Y entonces se comparó con sus movimientos con la política argentina y lo que una de las interpretaciones posibles podría ser que lo que estuviera haciendo fue, ya que tanto se dice que para acceder al círculo más cercano del presidente se pagaba boleto, digamos, bueno, que estuviera pagando, muy coincidente después de ciertas reuniones, que estuviera pagando efectivamente esa comisión, ¿no? Y después aparecía la pregunta, Hernán, sobre cuánto te cobra una casa de cambio para darte los dólares de una Bitcoin. Esa era un poco la pregunta, Hernán, también. Y ahí da el número que efectivamente hacía Maximiliano. Veremos muchos indicios que va reconstruyendo la trama. Vamos a ver cómo se comporta eventualmente el Poder Judicial, quien está investigando, y un elemento fundamental. Si todo esto fue un fraude de mínima, como dice Maximiliano, y hay quien piense una estafa, y hay gente estafada, ¿por qué el presidente no denuncia? ¿Por qué no es el oficialismo el principal interesado que funcione la comisión investigadora para ver quién eventualmente engañó al presidente? Eso genera muchísimas sospechas. Nos vamos a ir a una pausa, no sin antes, jueves por la noche, ya se nos viene el fin de semana, repasar la agenda cultural del Centro Cultural de la Cooperación. Además, se vienen las vacaciones de invierno y el Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, Corrientes 1543, tiene varias propuestas de títeres para las infancias. Diría la especialidad de la casa. Marilina y el mar, del grupo Asomados y Escondidos, relata las aventuras de una pingüina en busca del sol. No busques, Hernán, paralelismos políticos, por favor. Esta obra, además de su habitual función de los domingos a las 4 de la tarde, en vacaciones se va a poder ver del martes 22 al domingo 27 de julio a las 4 de la tarde. Música Maestro, una obra musical de teatro negro, títeres y actores del grupo Cucla, que se presenta habitualmente los sábados a las 4 de la tarde. En vacaciones de invierno se puede ver de martes 22 al domingo 27 en el mismo horario. En el espacio Barleta, la sala del Centro Cultural, ubicada en Diagonal Norte 943, se puede ver Los que esconden los libros, una producción del grupo Tandem Teatro que tiene sus funciones los días domingos a las 4 de la tarde y se suma en vacaciones de invierno presentaciones los días jueves, viernes y sábados, siempre a las 4 de la tarde. Estamos repasando la agenda cultural del Centro Cultural de la Cooperación. Para el público adulto, Martín Granowski, por ejemplo, este fin de semana estrena La culpa es de la tierra, una versión libre de Bodas de Sangre, realizada por Libertablas, con dirección de Gustavo Manzanal y Luis Rivera López, y actuación de Mónica Filipa. También pueden visitar
las galerías de exposiciones que hay en el Centro Cultural con entrada libre y gratuita. En la Sala Loza está la muestra Los Olvidos de la Memoria, de Liana Strasberg, y en el espacio del primer subsuelo, Contemplar, de Violeta Cincioni. Para más información pueden ir a ver la agenda completa en la web del Centro Cultural de la Cooperación, centrocultural.coop, o seguirlo a través de sus redes. Nos vamos a la tanda y al volver les ahorramos un repaso por el celular, así van largando las pantallas antes de dormir, el scroll de la noche a modo de servicio público aquí en QR. Ya venimos. Con energía voy a despertar. Duermo mejor con Belmo. Belmo es el colchón ideal. Duermo mejor con Belmo. Con Belmo sueño espectacular. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Polenta. Pobre. Pobre el que no la probó nunca. Martes con queso, viernes con estofado. Pobre la ollita de la abuela que tira y tira y tira. Presto Pronta. Pobre quien se la pierda. En casa lo cuido yo. Y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos. Y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Hay cosas que no evolucionaron como pensábamos. Nos dijeron que seríamos capaces de teletransportarnos. O que al menos ya sabríamos la diferencia entre el tire y empuje de una puerta. Nada de esto pasó. Pero Koffler sí evolucionó. Porque cambió su selección de cacao y lo combinó con la cantidad justa de leche. Y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Koffler. Mucho más suave. Mucho más cremoso. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño. Nada mejor que Harpic. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutar 10 gigas desde 729 pesos. Telecentro, conectando con vos. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica.
Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Scrolleando, pero quiero compartir un mensajito que nos llegan a nuestras redes. Las personales, no compartimos nuestras personales, ¿no? Son las del programa, pero de todas maneras se consiguen. Y alguien dice, che, metieron preso una militante por tirar bosta en la casa de un violento. Entonces, ¿qué hay que hacer con los que piden tanques en el Congreso? Me resulta bastante razonable la pregunta de nuestra amiga. No le pedí autorización para contar su nombre, pero me resulta interesante. Bueno, ¿con qué scrolleamos? ¿Con qué nos vamos a ver? Vamos con el ministro de Economía, Caputo. Lo que pasó hoy en el Congreso es excelente para el país de cara al futuro si entendemos sus implicancias económicas y políticas. Desde el punto de vista económico no tendrá ningún impacto porque hay cero posibilidad de que nuestro presidente, nuestro gobierno lo convalide. El equilibrio fiscal no se negocia. Bueno, es una negación del Congreso, ¿no? Desde el punto de vista político pone en evidencia a todos los políticos que quieren que vuelva a la época de la emisión, la inflación descontrolada y el caos. Es tan torpe la jugada de pensar que pueden tomar a la sociedad por tonta otra vez, que solo puede explicarse de la desesperación. Conclusión, siempre iban a perder en octubre, pero esto aumenta la probabilidad de una verdadera paliza. ¿Libre interpretación o tiene razón Granowski Lecher? Con la parte del razonamiento primero no tiene razón, con la última veremos qué pasa en las elecciones. Bueno. Con la primera no tiene, la primera es un aprete, vamos a poner claro. Aprete a los senadores, a los diputados, es un aprete. Bueno. Ustedes son los culpables del desorden. Seguimos. ¿Qué más tenemos? Tenemos el mismo tuit, los scrolleamos para abajo y ¿qué encontramos? Arrepentido de Milei, un clásico usuario crítico del gobierno. Claro, no es una... Es una suerte de presagio, digamos, ¿no? Este es Caputo después de haber renunciado durante el gobierno de... ¿Había renunciado Caputo o terminó...? No me acuerdo al final de cuándo es esta... Bueno, pero trascendió cuando hubo corrida, pero no sé si la foto me parece que no es de ese momento. A mí lo que llamó la atención de Caputo, un poco lo que decía antes en el plano político. En el plano económico también tienen que decidir si esto afecta o no afecta a la economía, porque depende el día y depende la hora y depende el minuto a minuto, te diría. Cuando se lo pregunta Fantino en la entrevista es muy divertido, tristemente divertido, porque no sabe bien qué responder Caputo, porque se nota que se está debatiendo internamente, decir, no, es un requilombo. De hecho, no es en la entrevista de Caputo, digamos, en la de Majul. En la de Majul, perdón. Esa, claro. Pero acá a Fantino, él le dice efectivamente que si se votase es un quilombo. Claro. Y después se da cuenta que eso no le conviene en términos económicos. Claro. Entonces empieza a regular con chancletas y hace este tuit. Dice, no, en realidad no pasa nada. ¿Y para qué le dijiste lo otro? Claro. Entonces, o esto es fatalismo y es un quilombo, o no. Está muy bien lo que decís. Una de las dos, no pueden ser las dos cosas. Yo creo que deberíamos haber arrancado el programa por ahí y buenas noches, porque eso lo resume todo. ¿En serio el de julio no entra? No entra. Dale. No se le niega un julio a nadie. El 10 de julio. Extraordinario. Nos vamos. Chau, pasen bien. Gracias Martín, gracias Hernán. A usted. Al equipo técnico de Bravo, muchísimas gracias. A la producción de QR, chapó. Que la pasen muy bien. Hasta mañana.